Aquí bienvenidos al Tips and Tricks de Katy Academy y aquí os voy a enseñar cómo usar todas y cada una de las piezas de este pack de calibrador 4 en 1. Primero de todo vamos a abrir y vamos a sacar todos los accesorios. Y aquí podemos encontrar esta pieza que sirve para medir el 10×10 de nuestras muestras de tejido. Aquí tenemos este pequeño calibrador de agujas circulares. Un calibrador para ganchillos. Y este calibrador para hilos. Vamos allá. Primero de todo, aquí tenemos el calibrador para las muestras de tejido 10×10, tanto medidas en centímetros como medidas en pulgadas, 10×10 centímetros o 4×4 pulgadas. Y aquí tendríamos una de las muestras de tejido. Ya sabéis, es importante hacerla más grande que 10×10 centímetros para esto, para que nos quepa dentro de nuestro medidor. Con lo cual, ¿qué pasa si lo hacemos así? Podemos acomodar mucho mejor la muestra y además es mucho más precisa porque cuanto más trozo tengamos tejido, más real se acerca nuestra muestra. Podemos contar los puntos guiándonos con los centímetros o por arriba guiándonos con las pulgadas, y podemos contar las vueltas guiándonos con las pulgadas o con los centímetros. En el caso de tener una muestra de ganchillo, exactamente lo haríamos de la misma manera. Colocamos y podemos contar puntos por vueltas. Aquí tenemos también el calibrador de agujas de punto. Este es más fácil, igual que lo hayáis visto en algún lugar como accesorio, y es tan fácil como coger nuestra aguja e introducirla hasta que veamos, veis que aquí le queda todavía huequito, hasta que veamos que se acomoda perfectamente. Esto con toda la numeración de agujas. Ahora os traigo algo que quizás no habéis visto nunca, y es este calibrador de ganchillos. A los ganchillos también se les suelen borrar la numeración de los mangos. No a todos, pero podría ser que sí. Y aquí tenemos nuestros ganchillos. En este caso sí que traen la numeración. Y para medir, lo que tendremos que hacer es colocar la cabeza del ganchillo de tal manera que nos entre dentro del hueco, que nos entre y que nos quede bien. Si nos queda muy holgado o tiene mucho movimiento, pues no nos serviría. Aquí tenemos en el 5 y efectivamente es el 5. Y así se utiliza el calibrador de ganchillos por la parte del cabezal. En este caso, que son ergonómicos, lo tenemos que hacer por la parte ancha, no por este lateral, que veis que se estrecha. Tiene que ser por aquí. Así, ¿no? Así. Que se vea bien.
Y aquí tendríamos que nos coincide con el 7. Y efectivamente es un ganchillo de 7 milímetros. Y ahora pasamos a otra cosa que nos habéis preguntado bastante, y es este calibrador de grosor de la base. Es el yarn weight. Es un sistema para medir el calibre, el grosor de los hilos. No es el peso, aunque el yarn weight sería como el peso, pero es el calibre, el grosor de cada hilo. En el caso de los hilos fantasía como cintas, que son planas y demás, no lo podríamos usar aquí, pero en los hilos redondos, todos. Entonces, os explico brevemente. Se trata de que en 2 pulgadas, esta medida de aquí, tenemos que contar la cantidad de vueltas que nos caben de un hilo. Os lo voy a mostrar. Según la cantidad, tengo aquí soja alpaca y vamos a hacer una prueba por este. Según la cantidad de vueltas, de envolturas que nos quepan en estas 2 pulgadas, nos va a determinar el grosor. Aquí hay una especie de guía, lo podríamos denominar bulky, del grosor del hilo, pero siempre es más fiable dar vueltas, y lo envolveremos de la siguiente manera. No hay que forzar, no hay que estirar, no hay que apretar absolutamente nada, simplemente envolver, que queden las hebras, que queden los hilos uno al lado del otro, pero sin forzar. Este hilo tiene mucho efecto perchado, pero nos sirve. Y aquí tendríamos que contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Nos entraría dentro del bulky. ¿Qué es lo que nos había parecido así como de inicio? Pues sí, efectivamente, bulky, 7 vueltas. Esto es lo que nos indica las vueltas que hay en estas 2 pulgadas. Vamos a ver, vamos a comprobarlo con otro grosor de hilo. Aquí en este caso tengo el Fanny Socks. Este ya os adelanto que sí, podría ser un fingering, quizá un poquito más grueso, porque es 6. Vamos a ver, vamos a comprobar si entraría dentro de fingering o de sport. Si lo colocamos aquí encima, yo apuesto por sport, porque el fingering creo que le va muy justo. Vamos a probar. Aquí en este hilo redondo, sin el efecto perchado con los pelitos por fuera, lo vamos a ver mucho más claro. ¿Ves? Bien juntos, uno al lado del otro, sin estirar en exceso, porque entonces estrecho el hilo y siendo bien suave. Pueden volver así e irlos acomodando. Bien, y aquí tendríamos ya que contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15 vueltas. Y ahora vamos a comprobar el grosor. Pues mirad.
estábamos entre fingering y sport. Yo había apostado más por sport y estamos en 15, son entre 14 y 16 y es fingering, no es sport. Para ser sport tendría que ser un poquito más grueso. Bien, ya habéis visto cómo funciona. La verdad es que es hasta incluso divertido. Hay que ir dando vueltas, tal, y luego lo vamos comprobando con la cantidad de vueltas que nos nombran aquí al lado de cada una de las tallas, por llamarla de alguna manera. Y luego comprobamos bien en estas muescas dónde entraría. Bien, ¿para qué sirve esto? Vais a preguntar, porque sí es muy divertido, pero ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para buscar hilos alternativos que nos sirvan para hacer un mismo patrón. Es verdad que siempre tenemos que mirar también la composición, elasticidad y forma del hilo cuando buscamos una alternativa para un patrón. Pero, por ejemplo, si un patrón está hecho con el Funny Socks, pero queremos utilizar otro hilo de Katia que también tenga, que sea un fingering, porque nos gusta más el color, porque nos combina, porque tenemos ese hilo o porque lo que sea, podemos utilizar esta pieza de aquí, este medidor, que lo que vamos a conseguir es ver que es el mismo grosor, que es el que nos están nombrando en el patrón que vamos a tejer. Para eso sirve este calibrador. De hecho, muchas veces hay patrones que sí que nos indican esto, hay otros patrones que no nos lo indican, pero si nosotros sabemos que en la web de katia.com especificamos el grosor, si nosotros sabemos el grosor y queremos coger una lana alternativa, lo podemos comprobar con este calibrador y sabemos que luego la muestra de tensión, si nos coincide, contada con nuestro medidor de muestras de tensión, que la prenda nos va a quedar con las medidas finales deseadas. Y hasta aquí tenéis este pack de calibradores que nos puede faltar en vuestro estuche de tejedoras o de tejedores para tenerlos siempre a mano, muestra de tensión, calibrador de hilos para buscar hilos alternativos al que nos muestran en un patrón o al que nosotros queramos, calibrador de agujas de ganchillo, porque sí, también las agujas de ganchillo se les borran los números y a veces no nos acordamos, y el calibrador de las agujas de punto, que tenemos también que se nos suelen borrar bastante. Ahora estoy buscando aquí la aguja que os he enseñado antes para ver si se nos había borrado. Ya, este no se nos ha borrado y este tampoco, pero tengo algunas, el número 8 recuerdo que estaba bastante borrado. En fin, hasta aquí el Tips and Tricks. Espero que os haya gustado, que os sirva de mucha ayuda. Y ya sabéis, este calibrador 4 en 1, tenemos un pack de calibradores 4 en 1 para tenerlo todo bajo control. Nos esperamos en el siguiente Tips and Tricks con más trucos, más consejos y sobre todo con más tejido.